Beseto Shmaya. Nos dice Ram Ari Shekster, Sexta Libraja, que son conocidas las palabras de Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lusato. Yo no sé si son conocidas, pero creo que sí, creo que son conocidas. Aparecen en el libro Derech Hashem, El Camino de Hashem. Rabbi Moshe Chaim Lusato, todos lo conocemos por la senda de los justos, por el Mesilá y Sharim. Pero escribió muchísimos libros más. En el Derech Hashem, él dijo así, que todos los años, en cada fiesta, desciende del cielo la luz y la influencia que hubo en su momento. ¿Qué quiere decir? Que la semana pasada, cuando en la noche del Seder descendió la luz y la influencia de la salida de Egipto, y ahora, en este Shabbat, va a descender la luz y la influencia de la partición del mar. Y cada uno de nosotros puede tener el mérito de recibir esa bendición, esa influencia, esa luz en los días de la fiesta. ¿Para qué me va a servir? Si yo no tengo que cruzar el mar, me va a servir para tener esa fe que tuvo el pueblo de Israel, y que poder fortalecer mi fe y que todo esto me acompañe, no solamente este Shabbat, sino que me acompañe durante el año lo más posible. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la noche del Seder, entonces toda persona puede sentirse, no que sale de Egipto, puede sentirse libre. ¿Por qué? Porque éramos esclavos y pasamos a ser libres. Y no existe, así está escrito en el Talmud también, no existe persona libre sino la que se ocupa de la Torá. ¿Por qué? Porque ocupándonos de la Torá, nosotros nos liberamos de una esclavitud. Nosotros vivimos esclavos. ¿De quién vivimos esclavos? ¿Qué me dice? ¿De quién vivimos esclavos? ¿De quién? ¿Nosotros estamos esclavos hoy? Bueno, tal vez nos liberamos de la esclavitud, nos liberamos la semana pasada, ¿cierto? Pero enseguida empezamos a esclavizarnos otra vez. ¿Alguien conoce el instinto del mal? ¿Alguien se acuerda de él? Cuando somos libres, nos ocupamos de la Torá nos libera del instinto del mal, de la esclavitud que tenemos con el instinto del mal, de la esclavitud de ser esclavos de nuestros deseos. Y ahora nosotros podemos gobernar sobre ellos y no que pase al revés. Normalmente lo normal es que los deseos nos gobiernan. Nosotros cuando nos ocupamos del estudio de la Torá, cuando nos liberamos del instinto, aunque sea por un rato, entonces nosotros somos los que gobernamos sobre los deseos y no ellos a nosotros. Esto es esta es la influencia que desciende cuando la noche del Sedar. Y estas son las intenciones de las palabras de nuestros sabios. En cada generación está obligada la persona a verse a sí misma como que él salió de Egipto. Y no verme que yo estoy saliendo y que saludar al faraón, chao, no te voy a ver más. No es esa la intención. No vernos a los egipcios que me esclavizaban. No, es justamente el instinto. eh, Liberarme de esa esclavitud que yo tengo para poder servir a Hashem. Y ser esclavo de Hashem, no ser esclavo de un esclavo, como dice Hashem en muchas oportunidades. Si nosotros somos esclavos de otra persona, somos esclavos de un esclavo. Si somos esclavos de Hashem, entonces somos libres. Y así como cuando salimos de Egipto, salimos de la esclavitud de Egipto, esto fue con entrega, con Mesirut Nefesh, entregando el alma.
y Mitashutam Bedam Milá y Bedam a Pesach. ¿Qué tuvieron que hacer los Yudim para tener el mérito de salir de Egipto? Tuvieron que cumplir dos preceptos, el Brit Milá y el sacrificio de Pesach. Los dos tienen que ver con la sangre. ¿Por qué? Porque esto muestra el sacrificio. Y esto es lo que trajo la salvación y trajo la salida de Egipto. De la misma forma, cada uno de nosotros puede salir del barro donde está y aunque el barro me llegue hasta el cuello, con sacrificio, entregando, poniendo el alma para salir, nosotros vamos a, si estamos dispuestos a entregarnos todo nuestro ser a Hashem y dejar las costumbres. Nosotros tenemos costumbres malas, siempre. Nos acostumbramos a ciertas cosas que no deberíamos y, por supuesto, estamos hablando de costumbres no buenas, no costumbres buenas. Si tenemos una costumbre no buena y no la trabajamos sobre ella, no nos vamos a liberar y entonces sí vamos con la ayuda de Shem a salir de la oscuridad para llegar a la luz. El punto máximo de la salida de Egipto es, por supuesto, este Shabbat, es la partición del mar. ¿Por qué? Porque ahí los hijos de Israel llegaron a una categoría de Hashem pelea por nosotros y nosotros guardamos silencio. ¿Qué significa todo esto? Y las plagas en Egipto, nosotros vamos a explicarlo con la palabra de Rab, para no, que no se pierda nada. Akadosh Baruj Hu dijo a los hijos de Israel, esto de que está escrito, Hashem va a pelear por ustedes si ustedes se quedan callados. Esto está escrito cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y los egipcios venían atrás. Y al mar, que me voy a tirar al mar o me voy a dejar matar por los egipcios. Estaban entre la espada y la pared, como se dice. Hashem dice, Hashem va a pelear por ustedes si ustedes se quedan callados. ¿Por qué? Porque está escrito que los Yudim tenían distintos planes, después vamos a hablar de ellos. Cuando vieron la situación, ellos pensaron qué podían hacer para solucionar este problema. Y Hashem, ¿qué les dice? Hashem pelea por ustedes se callan. ¿Qué significa? No se mezclen en mis asuntos, dice Hashem. Yo sé cómo gobernar el mundo solito. No necesito la ayuda de ustedes. Yo tengo mi pensamiento, mi programa de acción y yo voy a utilizar ese programa. Por eso yo les pido a ustedes que no hagan tefilá para que los egipcios no los persigan o cosas extrañas, porque una tefilá así me va a arruinar el programa, me va a arruinar mi propósito. Así dice Hashem. En la partición del mar llegaron los hijos de Israel a reconocer, a un reconocimiento completo de algo que nosotros decimos mucho. No hay otro aparte de él. En Od mi levado. No hay otro aparte de Hashem. Es el punto máximo de la fe en Hashem. No hay otro como él. Pero, ¿cuál es el problema? Nos dice Rabbi Jaime Goloshin que en un momento de sufrimiento, cuando alguien nos persigue y quiere hacernos un mal, ese es el momento de pensar este versículo. No hay otro aparte de Hashem. Y entonces no nos va a pasar absolutamente nada. Cuando es como una fórmula mágica, palabra mágica, ocus pocus, abracadabra o lo que sea, yo digo en od mi levadó, no hay nadie aparte de él y Besat Hashem, todo va a ir según el programa de Hashem.
La Gemara en Tratado de Sanedrín nos cuenta sobre una bruja que quería embrujar a Rabí Janina, y la Gemara nos trae acá lo que le dijo Rabí Janina, pero está en arameo. Y Rashi nos explica en hebreo lo que quiso decir. Si tú me buscas a mí, no vas a poder hacerme ningún mal, le dijo Rabí Janina. Y si puedes hacerme un mal, no es porque tú puedes hacerlo. Esto viene de Hashem. Y yo lo voy a aceptar. Así le dijo. La bruja no habrá entendido nada, por supuesto, pero Rabbi Hanina tenía la emuná, tenía la convicción, sabía lo que estaba diciendo. Y esta bruja, la bruja más grande que puede existir, no puede hacerle nada, ningún mal a Rabbi Hanina. ¿Por qué? Porque delante de sus ojos están esas palabras. En Od mi levadó, no hay nadie aparte de Hashem. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Alguien me puede explicar cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos un problema. Podemos decir en mi elevador muchas veces, pero tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿Están hoy o no están? Nos falta emuná, pero dónde está esa falta de emuná? Muy bien, nos falta emuná. ¿Dónde está la falta de emuná? Nosotros decimos en mi elevador, decimos no hay nadie aparte de Hashem. Nosotros decimos que Hashem es fuerte, que tiene todo el poder, que Él gobierna el mundo, que no hay otro como Él, pero de repente hay otro como Él. Hay otro como Él. ¿Quién es el otro como Él? Nosotros mismos. Nosotros buscamos la forma de, queremos ayudar a Shem, un poquito, ayudarlo y darle consejos de qué manera nosotros podemos solucionar el problema. Y hacemos planes sobre cómo podría llegarnos la salvación. Si nosotros nos podemos a pensar, en general, la salvación llega de la forma que menos imaginamos. Pero no aprendemos y seguimos de la misma forma. Decimos todas las palabras de fe, todas, todas, todas las conocemos. Hashem hizo, hace y hará todas las cosas, no hay otro como Él. Eh, Me apoyo solamente en Hashem, no confío en nadie, pero de repente termino confiando en mis propios planes. Pensamos que así lo podemos ayudar y que así vamos a traer el sustento o cualquier otro tipo de cosas que necesitemos, la salud. Y nos falta reconocimiento interno de que no hay otro como Hashem. Eso es lo que nos falta. Lo decimos de la boca para afuera, pero no adentro. Para poder llegar a este reconocimiento, los hijos de Israel tuvieron el mérito de estar parados frente al mar. Y ellos entendieron que la situación era muy compleja. Tenían el mar delante, los egipcios atrás, y a los costados había animales feroces. Había leones, osos, panteras, que los rodeaban. Estaban rodeados por todas partes. Y entonces, ¿cuál es la solución? En Od Milevadot, no hay otro como él. Y no tenemos en quién apoyarnos sino en nuestro Padre Celestial, punto. Ellos entendieron que todo esfuerzo por solucionar las cosas es vano de parte de ellos y no va a ayudar absolutamente en nada. Y todo todo está en manos de Shem, por supuesto. Y entonces, ¿qué tenemos que gritar? Tenemos que gritar, Abba, papá. Esto tenemos que gritar. Él nos va a ayudar. Esto estamos hablando acá que es una situación que llegamos a una situación extrema. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente sabemos que en todas las cosas del mundo material tenemos que hacer un instalú. No estamos hablando de que llegamos a un punto
crítico y entonces ahora desesperamos. El salud nos sirve, ¿por qué? Porque para conseguir el pan, el sustento, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Para cuidar la salud, para todas las cosas necesitamos hacer algo. Pero ese algo, tenemos que saber que ese algo no va a hacer nada, solamente es una ley que se impuso que nosotros tenemos que hacer algo. Ese algo no va a ayudar. Ese algo lo que hace es que se cumpla nuestra obligación y nada más. Pero en una situación crítica como esta, que nosotros de repente queremos ayudarlo a Hashem, esto es algo que por supuesto no podemos pensar en eso. Cuando Akash Hu escucha nuestro grito que dice, papá, solamente en ti nos podemos apoyar. Entonces, él dice, este es el grito que yo quería escuchar. ¿Por qué? Porque Hashem, en general, él no nos pone en situaciones tan críticas como la partición del mar. Pues no hace falta llegar a eso. Si nosotros tenemos nuestra fe siempre fuerte, Hashem no tiene que hacer esto. Lo hizo Hashem porque los judíos faltaba fe. Ashmien et kolech, así decimos en Shir Hashirim, hazme escuchar tu voz, porque tu voz es agradable. Así nos dice Hashem a nosotros cuando nos pide la tefilá. Y esto pasaba en Egipto. Nosotros, los hijos de Israel, ellos estaban muy oprimidos por la esclavitud. Y entonces ellos le gritaron a Hashem. Y Hashem, por supuesto, lo va a escuchar. Pero Hashem nos dice algo muy especial y hay que entender esto. ¿Cuál es la diferencia entre el momento en que ellos están por cruzar el mar a todo el tiempo que estuvieron en Egipto con las plagas? Cuando ustedes estuvieron en la esclavitud, tan difícil en Egipto, y cuando fueron oprimidos con trabajos forzados, con ladrillos, con barro, ustedes sabían gritarme. Así dice Hashem. Sabían cómo gritar. Sabían que no hay otro como Hashem. Pero, aparentemente, después de las 10 plagas, ustedes se acostumbraron a qué? A que los egipcios sufran por las plagas y ustedes están tranquilos. Y entonces, ustedes siempre salían sin ningún daño. La plaga siempre era sobre quién? La plaga siempre era sobre los egipcios. Y ustedes siempre salían con beneficio. Entonces, ustedes ahora van por el desierto y la situación no es para nada simple, ¿se entiende? Para nada simple. Y no hay nada que se pueda entender así con tanta facilidad. Porque a col va col mi col, como decimos en el Birkat Amazon, el todo, en todo y para todo, todo depende solamente de la voluntad de Hashem. Por eso, por la vida de ustedes, que yo ahora los voy a hacer entrar en miedo. Ustedes no tuvieron miedo en Egipto. En Egipto ustedes veían las plagas y las plagas pasaban por el costado de ustedes. Las plagas iban dirigidas a los egipcios. Y ustedes estaban tranquilos, viendo cómo los egipcios sufrían. Pero ahora, ustedes se acostumbraron a eso. Entonces ahora ya no saben gritar. Por eso yo les voy a hacer entrar miedo. Los egipcios por detrás, el mar por delante, las fieras a los costados. ¿Para qué? Para que ustedes vuelvan y otra vez griten, no hay otro como nuestro Padre. No hay otro como, aparte de Hashem. Para que vuelvan y sepan gritar. Griten con el corazón. Ábale, ábale. Papá, en Dano al mí de alma. No tenemos ni con quién ni con qué apoyarnos, sino contigo. Parado frente al mar, todo el pueblo de Israel entendió que no hay ninguna solución, no hay nada que hacer. Y entonces ningún esfuerzo va a ayudar, solamente Hashem.
¿Y cuál es la sabiduría? La sabiduría más grande es justamente no llegar a esta situación, no decaer en la fe. Si nosotros decaemos en la fe, Hashem nos tiene que mandar una prueba más fuerte para que veamos la mano de Hashem. Pero si nosotros todo el tiempo, nosotros nos mantenemos con fe en las cosas de todos los días y cuando en el mundo que se maneja un poco a veces con inercia también, nosotros mantenemos la fe de que cada cosa que pasa es un decreto de Hashem. Cada cosa que pasa está dirigida por Hashem. Las cosas no vienen solas. Por más que el mundo parezca que anda solo, el mundo está dirigido por Hashem. Si nosotros tenemos eso bien fuerte, no vamos a necesitar llegar a situaciones tan extremas como lo que pasó en la partición del mar. Pero si nosotros no entendemos, pueden pasar cosas. Ya vimos lo que pasó hace unos años con la famosa epidemia, cómo Hashem nos puso, nos mostró que Él gobierna todo. No hay gobierno, no hay científicos, no hay nada. No había aviones, no había barcos, no había autobuses siquiera, nada había. Bueno, pues que no faltó la comida, pero Hashem nos puso, nos mostró quién es el que manda. Pero no necesitamos llegar a eso. Nosotros sabemos qué es, quién es el que gobierna. Entonces no hace falta llegar a una situación así. Dijimos antes que cuando los judíos estaban frente al mar, Hashem les dijo, Hashem y el Hashem Lahem beatenta harishum. Hashem lucha por ustedes y ustedes en silencio. La esclavitud de Egipto, con las 10 plagas, y después la partición, la salida de Egipto y la partición del mar, que fue el final. Esto nos enseña, le enseñó al pueblo de Israel un capítulo, el capítulo más grande que existe en el mundo sobre la fe. Todo viene de Hashem. Y todo lo que él hace, esto es lo principal, que todo lo que él hace, lo hace para bien. ¿Y qué decimos nosotros? A ver, díganme ustedes si es así como nosotros decimos. Cuando pasa alguna cosa o no pasa alguna cosa, cuando estamos frente a alguna cosa, ¿qué decimos nosotros normalmente? Todo va a estar bien, ¿cierto? Eso es una muestra de mona, de fe. Nadie me contesta. ¿Alguno me está escuchando? Vi un comentario en YouTube que decía, usted es muy aburrido. No debo ser, debe ser aburrido. ¿Qué va a hacer? No sé qué quiere. Quiere que haga payasada, no sé qué quiere. A ver, no siempre a veces. ¿Qué significa no siempre a veces? Yo digo lo que nosotros eh, pensamos que confiar en Hashem va a ser tener emuná y confiar en Hashem. ¿Qué vamos a decir? Que todo va a estar bien. Ustedes ya saben más que yo, porque ustedes me están diciendo, todo es para bien. Eso es lo real. El Hasson Ish escribió en su libro Emuná Bitajón, escribió, ¿dónde? En el libro Fe y Confianza, que decir todo va a estar bien es una confianza falsa. ¿Por qué? ¿De dónde yo tengo esa confianza siempre para decir que todo va a estar bien? A veces no va a estar todo bien o no me va a parecer que está todo bien. La verdadera confianza es decir, todo lo que Akadosh hace, lo hace para bien. Esa es la verdadera confianza. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no decimos eso. Cuando pasa algo que no está bien, a ver, a Rubén le pasa algo que para él no está bien. Y yo le digo, Rubén, querido, todo lo que hace Shem lo hace para bien. Y él me dice, porque me lo hizo a mí.
tú dices que lo hace para bien, pero si te lo hubiera hecho a ti, no dirías eso, ¿cierto? Sobre los demás decimos, a los demás nosotros le damos lecciones de emuná, haciéndole creer que nosotros también tenemos emuná. Pero nosotros no tenemos emuná, ¿por qué? Porque no me pasó a mí, porque le pasó a él y no a mí. Si me hubiera pasado a mí, él me diría eso a mí y no yo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ay, estoy hablando solo, me parece. ¿Qué más dice el Hasonish? Así dice, todo lo que Akosh se lo hace para bien y entonces la confianza va junto con la fe. Hace falta creer que también cuando las cosas parezcan no tan buenas, a veces malas, a veces tragedias, en verdad todo es para bien. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que cuando las cosas están bien, nosotros no miramos, no ponemos los ojos al cielo cuando todo está bien. Nosotros pensamos que es nuestra fuerza, nuestra inteligencia, eso hizo todo esto bueno. Pero lo aleno. En el momento de sufrimiento, cuando empezamos a sentir dolor, entonces nos acordamos de mirar hacia arriba. Así es. Cuentan sobre un millonario, creo que esto una vez lo dije. Cuentan sobre un millonario muy grande, vivía en un edificio de muchos pisos en el piso más alto. Tenía ahí un dúplex o triplex con terrazas y balcones y piletas y cosas. Y en el piso más alto del edificio, una vez la familia salió de vacaciones y se olvidaron de se olvidaron que el papá estaba en la casa. Cerraron todo, se fueron, cerraron todo por fuera. Y él no tenía llaves y no tenía cómo abrir. El teléfono por algún motivo no funcionaba. Eh, Intentó golpear, golpear la puerta a ver si alguien lo escuchaba, pero nadie escuchaba. Golpeaba, gritaba por las ventanas, pero nada tampoco. ¿Por qué? Porque la voz, él gritaba y nadie le contestaba. Nadie lo escuchaba. Eran muchos pisos, qué sé yo, eran 40, 50 pisos, quién sabe cuánto era. Y el ruido de la calle, nadie escucha a una persona que está gritando tan lejos. Y no podía salir. Estaba ahí en la casa solo y sin poder salir. De pronto tuvo una idea maravillosa. Él tenía una caja fuerte, llena de monedas de oro. Entonces, él se fue a la ventana y empezó a tirar monedas. ¿Qué pensó? Alguien va a ver que cae una moneda de oro del cielo. Va a mirar para arriba para ver de dónde está la moneda, para ver, atajar hasta unas cuantas monedas más, ¿no es cierto? No una sola. Así tiró la moneda sobre la cabeza de la gente que pasaba, con la esperanza de que alguno vea la moneda y mire para arriba. Pero no. Bueno, ¿qué pasó? Levantaban las monedas y seguían caminando sin mirar al que, al que tiraba las monedas. Nadie levantaba la vista para ver de dónde estaban cayendo las monedas. ¿Qué hizo? Agarró una piedra y empezó a tirar piedras sobre la cabeza de la gente. Entonces, de repente, el que recibió una piedra
como un misil que cayó del cielo. Entonces levanta la vista y para ver, ¿quién le tiró el misil? ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que, ahora tenemos que gritar, ahora tenemos que llorar. ¿Por qué? Porque cuando recibimos monedas de oro, no preguntamos quién me la da, quién me la tira. ¿Por qué? Rápido, vamos a agarrar la moneda de oro y nos la llevamos. Si preguntamos quién me la tiró, tal vez fue un error y me la sacan. Entonces, mejor no pregunto nada, no miro nada, agarro la moneda y me la llevo. Chao, ya está. No miramos quién la dio, de dónde vino. Pero cuando recibimos una piedra, cuando recibimos una piedra, enseguida levantamos la vista y gritamos, ¿quién me está tirando la piedra? Akadosh nos pide, cuando están parados sobre el mar, frente al mar, ustedes se quedan callados. En la Torá parece que había cuatro, no, no me acuerdo si la Torá o son en los libros sagrados, que había cuatro grupos. Cada uno pensaba una cosa diferente de cómo resolver la situación. Por eso Hashem le dice, yo peleo por ustedes, y ustedes se quedan callados. Si yo no le hubiera dado la posibilidad a los Yudim de quedarse callados, al contrario, que ellos digan todo lo que tenían que decir y sacar lo que ellos pensaban, sacar afuera, con seguridad, que ellos ¿qué van a pedir? Van a pedir una sola cosa, como dijimos hace un momento, que los egipcios dejen de perseguirlos. Y listo. Esa sería la mejor solución. Dijo el Shla Kadosh. Por este motivo, Akadosh Hu ordena que se callen. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere ese pedido. Hashem quería que le pidan, pero no quería que le pidan eso. Esto le molesta a Hashem, este pedido. Akadosh Hu maneja, como dijimos, el mundo de acuerdo a su programa y no quiere que le alteren su programa. Casual, él le dice a ellos, yo gobierno el mundo, como lo dijimos al principio, y ustedes no se metan en esto. Este es mi asunto nada más. ¿Y qué nos explica? Que Egipto, Egipto era una tierra muy rica. La tierra más rica del mundo era Egipto. ¿Cómo llegó a ser? Era una tierra pobre. Pero gracias a Yosef, a Sadik, entró mucho dinero al país en los años de hambre. ¿Por qué? Y todo ese dinero, entró todo el dinero del mundo, porque todo el mundo vendía cualquier cosa para tener alimento. Ya todo el dinero lo entregaron por el alimento, que solamente había en Egipto, gracias a que en los 7 años de abundancia, Yosef hizo guardar todo. Y a que quiso que todo ese dinero pase a manos del pueblo de Israel. ¿Cómo hacer? De paso, ¿cómo pudieron salir los Yudim? ¿Cómo se pudieron salir con tanto dinero de Egipto? Dicen nuestros sabios en el Tratado de Bejorot que no había persona que no tuviera 90 burros blancos, que eran unos burros muy fuertes, 90 burros blancos cargados con el dinero, con la plata y el oro de Egipto. Y todo esto fue algo como cero al lado de lo que recibieron, de lo que se llevaron cuando despojaron a los egipcios de las riquezas después de que que se ahogaron los egipcios, y ahora todas las riquezas pasaban a manos del pueblo de Israel. Lo que recibieron en el mar fue mucho más de lo que se llevaron de Egipto. Así dicen nuestros sabios en el Midrash. Y por eso, Akadosh Hu
puso en el corazón de los egipcios perseguirlos. ¿Por qué? Porque había una costumbre de que cuando salían los pueblos a la guerra, llevaban todo el dinero que tenían. ¿Por qué? Era como un aliciente, como un incentivo para luchar más. Porque si dejaban todo el dinero que tenían en su tierra y peleaban y morían y el otro pueblo los dominaba, está bien, no pasa nada. Pero si tienen el dinero y ahora lo van a perder, por dinero las personas hacen mucho más de lo que hacen por convicción o por ideología. El dinero da poder. Y entonces yo ahora sé que si ellos me dominan a mí y me van a sacar el dinero, esto es grave. Me voy a quedar herido o muerto y sin dinero. No, voy a luchar con toda mi fuerza. Por eso era la costumbre que a la guerra salían con todo el dinero que tenían. Quiere decir, Israel pidió, antes de salir a Egipto, le pidió a cada uno, le pidió cosas de oro, cosas de plata. Cada uno salió con 90 burros blancos cargados de riquezas, pero todavía la riqueza verdadera, todavía la tenían. Salen a la guerra con toda la riqueza y cuando se ahogan, toda esa riqueza sale, el mar la escupe y todos pueden agarrar todas esas riquezas. Así, así consiguió Israel llevarse la verdadera riqueza de Egipto. Y Rashi que dice, Gedolá Aitá, Bisat Hayam, Yoter mi Bisat Misraim. Lo que ellos conquistaron, lo que ellos recaudaron en el mar fue mucho más de lo que se llevaron de Egipto. ¿Y cómo tuvieron el mérito de esto? Fue, si se hubieran mezclado con las intenciones de Hashem, no hubiera tenido nada, porque ellos no querían que los egipcios los persigan. Entonces, acá llegaron a reconocer que no hay otro como Hashem, no hay otra parte de Hashem. Entendieron que Akadosh Baruj Hu es el que gobierna el mundo de acuerdo a su idea y no tenemos que mezclarnos. Por supuesto, nosotros hacemos tefilá, nosotros hacemos en cada cosa que emprendemos para el mundo material, hacemos nuestra parte, pero Hashem hace lo suyo. No intervenimos con él. No hay otro como él. No hay otra parte de él. A veces una persona piensa que me está pasando algo terrible. Podemos pensar. Y tal cual como pensaron los Yudim cuando estaban ahí frente al mar y con los egipcios atrás. A Mitzrim los egipcios nos persiguen, pero cuando nosotros vivimos con fe y confianza, cuando tenemos la fe y la confianza, entonces no tenemos miedo, porque sabemos que todo lo que el Kaushor hace lo hace para bien. Entonces, dejemos que venga el bien, no impidamos el bien. Por eso, todo lo que Hashem hace, también cuando a veces no se vea que es para bien, seguro que es para bien. ¿Y por qué? Porque la prueba de todo esto es la partición del mar. Ellos pensaban, ahí está el mar delante nuestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarnos y ahogarnos? ¿O vamos a dejar, nos vamos a quedar quietos acá esperando que los egipcios nos maten a todos? Están en una situación no crítica, peor, a los costados de las fieras. Y Hashem les dice, métanse al agua. Y cuando salen, y ellos pensaron que iban a morir todos, y de repente, no solo que todos vivieron, sino que murieron todos los egipcios. Los vieron a todos muertos y se llevaron todo el dinero de ellos. ¿Un bien mejor que ese? Esa es la prueba de que justamente es el instinto del mal que nos hace equivocar. Nosotros vemos que con esa persecución sirvió para quedarse con todo. Cuenta el Rav Chester, sigue contando de él, que algo que, algo que le contó su maestro.
Rabbi Chaim Greinemann, que había un yudí que no cumplía con la Torá, no cumplía, no hacía preceptos, él no ignoraba todo, fue a verlo a él con, con una, una frase, vamos a decir, con una idea. Si nosotros tuviéramos milagros, si nosotros podríamos ver los milagros, como lo vio la generación de los judíos que estaban en Egipto, yo sería observante de la Torá. Si yo vería esos milagros. ¿Qué le contestó Rabbi Jaim? Dice, ve y mira familias que tienen 10, 12 o más hijos y a ellos no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Pero de todas maneras, ellos tienen dinero para casar a todos sus hijos. Los casan a todos. No tienen dinero para comer a veces, no les alcanza, pero de repente cuando tienen que casar un hijo lo casan y le compran lo que necesitan o le ayudan con el alquiler o le ayudan a comprar una casa y las casas no son baratas, para nada. Y, y si eso no es un milagro como la salida de Egipto, dicen nuestros sabios que es difícil el sustento de las personas para Hashem, igual que la partición del mar. Así está escrito en el Talmud, en el Tratado de Pesajim, que nosotros sabemos que para Hashem nada es difícil. Pero nos quiere mostrar que, que Hashem se preocupa por el sustentar todo el mundo. Está escrito del huevito del piojo hasta el animal más enorme que exista. A todos Hashem le da alimento, pasando por nosotros también, por supuesto. Y Hashem se preocupa por el alimento de todo el mundo. Y eso se compara con la partición del mar. Entonces, este hombre necesita la partición del mar para ver los milagros. Que vean el sustento de las personas. Dice, nosotros vemos cómo las personas viven y se alimentan, tienen todo lo que necesitan, a veces tal vez un poco con un poco de privaciones, pero todo tienen, no hay nadie que muere de hambre y casan a sus hijos, a sus hijas. Esto es, en nuestra generación son milagros muy grandes. Todos los días hay familias nuevas, todos los días hay tanta bendición. Y todos los días tiene que haber casas para todas las familias nuevas que se forman. Hay casamientos. Dice, más podemos decir. Solamente en Benebrak. En Benebrak hay por lo menos, acá está hablando el Rav Schechter, está hablando hace unos años, hoy debe haber más. Está hablando que en Benebrak solamente hay 30 salones de fiestas. ¿Y qué pasa? Ninguno está vacío. O sea, hay épocas que está vacío. Ahora, por ejemplo, desde Pesach hasta Lag Baumer, los salones van a estar vacíos, porque no se puede hacer casamientos. Pero cuando sí se puede, no hay lugar. La gente que va a reservar a veces piensa que una pareja se va a casar a tal fecha y ve que no puede porque no consigue salón para casarse. Y así en Benévera, así en Jerusalén, aquí en Kiryat Sefer o en Elad, en todos lados es igual. ¿Y de dónde sale? Yo les puedo decir, y ya se lo dije en cierta oportunidad, que Baruch Hashem, estos últimos años, en los últimos 6 años, se casaron 2 hijas. Y cuando llegó la edad, cuando la primera llegó la edad de que ya está por casarse, yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir el dinero para que se casen? ¿De dónde? Bueno, ¿de dónde? Y llegó, de repente, fue algo, fue algo súper rápido
que se vieron dos veces y ya decidieron casarse. ¿Y de dónde me salieron? Y le avisé a toda la gente que conozco, le avisé que mi hija se compromete. Y entonces el rap de Rosa Siller, de la ciudad de La, me dice, a mí me avisas cuando ya cerraron. ¿Por qué? Porque puede ser que tu futuro consuegro te ponga condiciones para el casamiento y que tú le digas que no, o que si tú no aceptas las condiciones tal como él las pide, él no acepte tampoco. Por acá la cuestión qué van a poner los padres es fundamental en las comunidades ashkenazim. Entonces, me acuerdo muy bien que llegaron mis consuegros llegaron y mi consuegra me muestra una lista de cosas y dice, esto tú, esto yo, esto tú, esto yo, esto tú, esto yo. ¿Estás de acuerdo? Le digo, con la ayuda de Hashem. Dice, no, 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 acá no es con la ayuda de Hashem. Tú me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y yo le digo, "Sí, con la ayuda de Hashem, yo estoy de acuerdo. Hashem va a ayudar. No, no, no es cuestión que Hashem va a ayudar. Tú me tienes que decir que sí, que vas a pagar todo esto que está acá. Le digo, sí, yo te voy a pagar con la ayuda de Hashem, porque si Hashem me ayuda, yo te puedo pagar tanto lo que sea, te puedo pagar. Pero si Hashem no me ayuda, ni siquiera una moneda te voy a poder dar. Y se quedó mirándome raro. Pero así fue. Así fue, Baruch Hashem me ayudó y se pudo, con los dos se pudo casar a las dos nenas, Baruch Hashem. Pero no es fácil, no es fácil. Me acuerdo que una persona que estudiaba conmigo, habíamos estudiado todo un libro sobre Muná, habíamos estudiado, y él me dice, ahora te toca mostrar lo que me enseñaste, cómo lo cumples. Así que no tenía alternativa. Yo también estaba entre la espada y la pared. Tenía que tener Emuná a la fuerza. No podía aflojar en nada. Baruch Hashem. Vamos a terminar lo que nos dice Rabari sobre este asunto, sobre los salones y que no hay lugar. Me acuerdo que con mi hija no había lugar, pero conseguimos, ¿cuántos días antes de Pesaj? Creo que eran una semana antes de Pesaj, que nadie casa a los hijos, una semana antes de Pesaj, eran 10 días antes de Pesaj. 10 días antes de Pesaj había un lugar. Y lo conseguimos un poco más barato también, porque nadie casa en esa fecha, y Baruch Hashem lo pudimos hacer. Entonces, hablamos de las cantidades de salones que hay, todos los días hay casas nuevas, familias nuevas en el pueblo de Israel. Y todos tienen necesidades y no vemos que la gente se muere de hambre en la calle, Baruch Hashem. ¿Y quién sostiene todo esto? ¿Quién se ocupa de todo esto? Por supuesto que es más difícil el sustento de la persona más que la partición del mar. Y el que se preocupa porque el pueblo de Israel se preocupó por el pueblo de Israel en el Yam Suf, en la partición del mar, también en una situación tan terrible como era frente al mar, él también se preocupa por el sustento de cada uno de nosotros. Y por esto nosotros decimos en el Birkat Hamazon, uno ten lejem lejol basar. Él le da el pan a todas las carnes. ¿Por qué? Porque el sustento está fijado desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah, lo que vamos a ganar. Y no hay nada ninguna otra salida. Una persona va a preguntar, ¿cómo, cómo voy a poder casar? Una persona pregunta a otra, ¿cómo conseguiste casar a tus hijos? Sí, la persona que va a responder no sabe cuál es la respuesta. ¿Por qué? Y esto es una cosa que está probada. Él mismo no sabe de qué manera consiguió el dinero, de de dónde sacó, cómo pudo firmar
deudas y cómo las puedo pagar también. Pero la realidad es una, que los chicos están cansados y no están, Baruch Hashem, no están muertos de hambre. Y como en la partición del mar, nosotros vimos que Hashem pelea por nosotros y nosotros no hablamos, también en cada paso de la vida nosotros tenemos que saber, entender, fortalecernos en fe y confianza que todo viene de Hashem y que todo lo que hace es para bien. Eso es una partición del mar en nuestra época. Saber que todo viene de Hashem y todo es para bien. Y así en cada día y día, en todas las pruebas que se nos presentan, saber que Hashem es el que hace todas las cosas. Que la prueba también me la puso Hashem porque sabe que la voy a poder pasar. Y de esa manera nosotros vamos a estar todos los días, no solamente hoy. Dijimos que cuando llega la fecha en que pasó algo, como la partición del mar, cuando llega la fecha, está toda esa influencia, está toda esa luz de ese hecho para que nosotros podamos también atraparlo. Pero la partición del mar es todos los días. Todos los días se nos puede partir el mar y nosotros cruzar y salir con todo lo bueno, con la ayuda del Señor.